Ahora vamos a hablar de la ley de Ohm. La ley de Ohm fue propuesta por Georg Simon Ohm, que era un científico alemán, basado en experimentaciones que él hizo. Él descubrió que en los elementos conductores la tensión era proporcional a la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos fluir una corriente a través de un elemento conductor, la tensión que se produce entre sus terminales va a ser proporcional a esta corriente. Es decir, cuanto más alta sea la corriente, más alta va a ser la tensión. Igual lo podemos ver al revés, la corriente es proporcional a la tensión. Entonces, cuanto más tensión haya, más corriente va a haber. Esta proporción lo que quiere decir es que V es igual a una constante por la corriente. Esta constante de aquí, que es la constante de proporcionalidad, se le llama resistencia. La resistencia es una propiedad de los elementos conductores y lo que me dice es qué tanto se resiste un cuerpo al paso de corriente. Cuanto más grande sea la resistencia, más difícil es que por ahí logre pasar una corriente. Entonces, digamos, si tenemos un elemento que puede ser perfectamente un cable, este cable de aquí tiene un área transversal y tiene una longitud. La resistencia va a ser igual a un valor que es propio del material, que se llama resistividad, multiplicado por el largo y dividido por el área transversal. Cuanto más largo sea este elemento, más resistencia tiene, más le va a costar a la corriente pasar. Cuanta más pequeña sea el área, más resistencia va a tener. Cuanto más grande sea el área, menos resistencia va a tener. Esta resistencia se mide en una variable que se llama ohms, que se representa mediante este símbolo que es una omega mayúscula. Un ohm es igual a 1 volt dividido por 1 ampere. Ahora, en electrónica nosotros solemos utilizar unos elementos que se llaman resistores. Estos resistores tienen la característica de que son un elemento que se resiste en cierta medida al paso de la corriente. Lo que pasa es que en el habla popular nosotros llamamos a estos resistores resistencias. Entonces, lo correcto sería decir que un resistor tiene una resistencia de tal valor. Pero lo popular es decir una resistencia de tal valor. Entonces no vamos a hacer mucha diferencia en esto. Entonces podemos llamarlos resistores o resistencias a estos elementos. Pero lo correcto o lo más correcto sería decir que es un resistor, que este elemento es un resistor y su valor de resistencia es tantos ohms. Ahora, estos elementos, por tener una propiedad que relacionan su tensión y su resistencia, pues lo que hacemos normalmente es ponerle un símbolo especial. Y el símbolo especial de las resistencias es este de aquí, que es un cable, pero que está doblado, por decirlo de alguna manera, para que se note que a la corriente le va a costar pasar por ahí. Entonces este va a ser el símbolo que nosotros vamos a utilizar para representar una resistencia. Ahora, si la resistencia tuviera un valor variable, es decir que esta R puede cambiar, lo que normalmente se hace es agregar una flecha transversal de esta manera. Ahora, algo muy importante, vean que aquí se dibujó la corriente entrando por el nodo positivo de la resistencia. Cuando nosotros utilicemos la ley de Ohm, que es igual a V igual a R por I, siempre se debe cumplir que la corriente está entrando por el nodo positivo de la tensión, porque la resistencia es un elemento pasivo. Y además nunca una resistencia puede generar energía. Lo único que puede hacer es consumir energía y por lo tanto siempre debe tener esta característica, que la corriente entra por el nodo positivo. Si
la corriente no entra por el nodo positivo, tenemos que hacer los cambios en la dirección de corriente con su respectivo cambio en el signo o en la tensión para que se cumpla esta convención pasiva. Eso siempre hay que hacerlo. Y esta va a ser la formulita que vamos a utilizar para definir la relación entre la tensión y la corriente en una resistencia. Matemáticamente esto es una función lineal. Es una línea recta que tiene esta figura. Entonces, como podemos ver, la pendiente de esta línea es igual a la resistencia. Si nosotros dibujamos la corriente en el eje de las variables independientes y V en el eje de las variables dependientes. Y esto va a ser simplemente una línea recta que pasa por el origen con una pendiente R, que es el valor de la resistencia. Ahora, como todo elemento eléctrico, pues se puede calcular la potencia de la resistencia. Tenemos por aquí está la corriente, por aquí está la tensión, este es el valor de resistencia. Entonces calculamos la potencia exactamente igual que antes. Podemos decir que la potencia es igual a la tensión por la corriente. Esto no cambia. Esto siempre se va a poder aplicar a cualquier elemento eléctrico. Lo que pasa es que en este caso particular, como la tensión y la corriente están relacionadas por medio de la resistencia, pues podemos cambiar este V por la ley de Ohm y decir que V es igual a R por I. Entonces si metemos esto acá, diciendo que esto de aquí es igual a V, entonces nos queda esta otra ecuación de aquí, que la potencia es igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. Entonces es algo muy interesante, porque por ejemplo si la corriente se hace el doble, entonces la potencia es 4 veces mayor. Es proporcional, la potencia es proporcional pero al cuadrado de la corriente. Pero también podríamos cambiarlo por, en vez de cambiar V en la ecuación de la potencia, pues podemos cambiar I. Vamos a decir que I es igual a V entre R. Entonces esta I de aquí podemos cambiarla, esto es I, y entonces la ecuación me queda V al cuadrado por R. Entonces la potencia pues sería también igual a 1 entre R por V al cuadrado. Igual, la potencia es proporcional a la tensión al cuadrado, pero la proporcionalidad es el inverso de la resistencia. A este inverso de la resistencia nosotros lo llamamos conductancia. Y la conductancia se mide en Siemens. Un Siemens es un ampere por voltio, o lo que es lo mismo, un ohm inverso. Uno puede decir, por ejemplo, que la conductancia de esta resistencia es tanto. Igual podría decir que la resistencia de esta resistencia es tanto. Cualquiera de los dos se puede utilizar. Normalmente se suele utilizar más el valor de resistencia que el de conductancia, pero es importante tener este concepto aquí. Lo único que tenemos que recordarnos es que la conductancia es el inverso de la resistencia. Y recordarnos de estas formulitas de aquí. La potencia es igual a R por I al cuadrado para O, y la potencia es igual a 1 entre R por V al cuadrado. Ahora, un error muy común. Estas formulitas y este V es igual a R por I son válidos, o sea, la ley de Ohm y estas ecuaciones que acabamos de sacar son válidas para una resistencia. ¿De acuerdo? Una fuente ideal, como las que vimos en el video anterior, no tienen resistencia. ¿De acuerdo? Esto es otro elemento y no tiene resistencia. No podemos utilizar estas ecuaciones en una fuente, porque las fuentes no tienen resistencia. La resistencia es un elemento que tiene esa particularidad, tiene resistencia. ¿De acuerdo? Entonces nada más ese cuidado. Para una fuente siempre vamos a tener que usar que P sea igual a V por I. Nada más. No hay una relación entre V y I. Lo único que es que si es una fuente pues mantiene constante la V o constante la I. Pero esto solo lo podemos hacer para resistencias. Un elemento que se deriva de estas ideas de resistencia es el circuito abierto. El circuito abierto se puede considerar como una resistencia cuyo valor de resistencia tiende a infinito. O bueno, dicho de otra manera, es un resistor cuya resistencia tiende a infinito. ¿Qué pasa si la resistencia tiende a infinito? Pues veamos. Si nosotros decimos que V es igual a R por I en una resistencia, si despejamos la corriente, nos quedaría que V dividido por R es igual a la corriente. Ahora, si tiramos el límite cuando R tiende a infinito de V entre R, esto da 0. Entonces la corriente sería exactamente igual a 0. Entonces un circuito abierto es un elemento que tiene una resistencia infinita y por lo tanto la corriente es igual a 0, que es lo que tenemos aquí.
Que algo tenga una resistencia infinita prácticamente es igual a decir que está desconectado. Entonces por eso utilizamos ese simbolito. Vean que aquí está desconectado, está abierto. Cuando tenemos un circuito abierto como este, entonces lo que sucede es que la corriente que pasa por ahí es igual a 0. No puede fluir corriente por este hueco. La resistencia es tan grande que no permite que la corriente pase por ahí. Pero la tensión sí puede ser cualquier valor. Entonces un circuito abierto tiene la característica de que la corriente es igual a 0, pero la tensión puede tomar cualquier valor y su resistencia tiene infinito. Eso es un circuito abierto. En el otro extremo tenemos el cortocircuito. Entonces el cortocircuito también lo podemos ver como un resistor, pero cuya resistencia es igual a 0. Entonces si nosotros tomamos V es igual a R por I, eso querría decir que V es igual a 0 por I, por lo tanto V es igual a 0. La tensión es igual a 0, pero la corriente puede tomar cualquier valor. Y eso es exactamente lo mismo que un cable. La tensión en un cable ideal que no tiene resistencia pues es igual a 0. Entre la terminal A y la terminal B, su tensión es igual a 0 porque es el mismo punto. ¿De acuerdo? Es el mismo nodo. Este cable los está uniendo. Un cable es un resistor con resistencia igual a 0. Entonces a eso se le llama cortocircuito, porque tiene una tensión igual a 0, pero la corriente puede tomar cualquier valor por ahí. Este concepto de circuito abierto y cortocircuito son sumamente importantes para el análisis posterior que vamos a hacer en los circuitos, porque a veces nosotros podemos hacer algunas aproximaciones de otros elementos, como decir que son circuitos abiertos en ciertas condiciones o cortocircuitos en otras situaciones. Por lo tanto es muy importante entenderlo. Las resistencias son elementos que se utilizan un montón en los circuitos eléctricos, y en el análisis de circuitos lineales como el que estamos viendo nosotros aquí, la mayor parte del curso lo que vamos a hacer es analizar circuitos que están formados por fuentes y resistencias. Por lo tanto es muy importante entender bien la ley de Ohm, cómo calcular la potencia en las resistencias y los conceptos de circuito abierto y cortocircuito.